Hay un silencio que aparece antes de cada transformación verdadera. No es ruidoso y no se anuncia. Llega suavemente, en medio de tu día normal, mientras revisas el celular, mientras te preguntas si las cosas cambiarán alguna vez, mientras secretamente mides cuánto tiempo ha pasado desde que escuchaste por primera vez sobre la manifestación. Y sin embargo, en lo más profundo de ti, sabes que este silencio no es vacío. Es la llamada para recordar, para dejar de correr contra el tiempo y finalmente despertar a lo que siempre ha sido verdad. No estás esperando a que la vida empiece. La vida ha estado esperando a que te reconozcas a ti mismo. Quizás lo hayas sentido. Ese cansancio silencioso que te da hacer todo bien y seguir sintiéndote estancado en el mismo lugar. Visualizas, afirmas, ves las señales, pero algo invisible te mantiene en pausa. Empiezas a creer que el universo es lento, que tal vez te estás perdiendo un código secreto. Pero la verdad es más sencilla y más poderosa. No estás peleando contra el universo, estás luchando contra la costumbre de olvidar quién eres. El dolor que sientes no es fracaso, es solo la fricción entre tu yo viejo y la identidad que ya se está formando debajo. Neville Goddard decía, no hay nadie a quien cambiar sino a uno mismo. 6 meses no es lo que tarda el universo en entregarte algo, es tu periodo de estabilización. Los próximos 6 meses no se tratan de esperar milagros, sino de recordar el milagro de tu propia conciencia. Cada día de este periodo es un campo de entrenamiento para tu identidad, no una cuenta regresiva para que te manifiestes. La meta no es la velocidad. La meta es la consistencia neuronal, emocional y vibracional, porque la manifestación no le hace caso al tiempo, responde a la estabilidad del ser. Quizás no te des cuenta, pero cuando dices estoy esperando a que pase, en secreto estás declarando todavía no soy eso. Y la vida, siendo el espejo fiel que es, te devuelve esa suposición. Por eso tantos buscadores se pasan años dando vueltas a la misma montaña de casi. Casi llegamos, casi listos, casi merecedores. Pero este camino, este viaje de 6 meses, no es de casi. Se trata de encarnación. Sobre el arte silencioso y disciplinado de convertirte en la persona para la que el sueño ya es natural. La ciencia está confirmando lo que los místicos antiguos ya sabían. El doctor Joe Dispenza enseña que ensayar emocionalmente una y otra vez literalmente recondiciona tu sistema nervioso. Cuando sientes un estado nuevo con mucha intensidad y repetidas veces, el cerebro se reconfigura, el cuerpo lo memoriza y el subconsciente empieza a tratar ese sentimiento como su hogar. Esto no es fantasía, es neuroplasticidad en acción. En semanas, no décadas, el cuerpo aprende a vivir como si lo invisible ya fuera real. Lo que Neville llamaba vivir en el final es lo que la neurociencia moderna llama condicionamiento emocional. 2 idiomas que describen la misma verdad. El cuerpo cree lo que siente, no lo que espera. Así que los próximos 6 meses no se trata de desear más fuerte. Se trata de entrenar tu sistema nervioso para que descanse dentro de la suposición de que ya estás realizado. Imagínalos como un gimnasio psicológico. Cada pensamiento, cada sentimiento, cada pequeña acción de fe es una repetición para fortalecer tu identidad interna. Cuando te caches mirando la hora, midiendo el progreso o preguntándote cuándo va a llegar, para y respira. Siente el aire entrar en tu cuerpo como prueba de que el universo ya responde a tu estado. No estás esperando a que la realidad florezca. Estás cultivando la tierra de la conciencia que le permite echar raíces. En esta tierra, el tiempo pierde su poder. Empiezas a ver que manifestar no es una carrera, sino un ritmo. Se mueve contigo, no delante de ti. La pregunta ya no es ¿cuándo va a llegar?, sino ¿quién estoy siendo ahora mismo? Porque lo que estás siendo ahora es lo que te va a rebotar en los próximos 6 meses. El calendario no crea el cambio, lo hace la identidad. Y cuando la identidad coincide con la completitud, el tiempo se pliega. Los resultados no aparecen porque los perseguimos, sino porque finalmente los dejamos ser. Así que esto sea el comienzo de tu reprogramación de 6 meses. No de esfuerzo,
sino de esencia. Mientras escuchas, mientras respiras, deja que estas palabras se filtren en las capas más profundas de tu ser. No los veas como información, sino como permiso. Puedes dejar de correr. Ya puedes dejar de esperar. Te permites recordar que todo lo que deseas ya existe en potencia, vibrando a la frecuencia de tu suposición. El universo no está midiendo tu progreso, está reflejando tu aceptación. Cierra los ojos un momento. Siente el peso de tu cuerpo. Fíjate en tu respiración. Inhala lento y al exhalar, imagínate soltando cada historia de retraso, cada narrativa de todavía no. Sentí lo que pasa en tu pecho cuando dejas de perseguir y simplemente permites. Esa quietud, esa paz, no es vacío. Es la alineación, es la sensación de convertirte en quien siempre has sido. En 6 meses, el mundo exterior va a reflejar lo que decidas aceptar en este momento. No es por tiempo, sino por identidad. El viaje empieza aquí, en esta respiración, en esta conciencia. En los próximos capítulos vamos a explorar la arquitectura invisible de la manifestación, no como buscadores, sino como creadores que recuerdan sus propias leyes. Por ahora ten muy presente esta única verdad. No estás esperando tu vida soñada, te estás convirtiendo en la conciencia capaz de sostenerlo. Los próximos 6 meses no se trata de perseguir el futuro, se trata de entrenar tu mente, tu cuerpo y tu vibración para vivir como si ya estuviera hecho. Porque sí, siempre lo ha sido. Y ahora es hora de recordar. Hay una adicción silenciosa que la mayoría de los buscadores nunca reconocen. La adicción a esperar. Se disfraza de paciencia, de fe, de confianza en el tiempo divino, pero por debajo de todo eso hay miedo. Miedo a que si dejas de esperar, si te atreves a asumir que ya está hecho, te decepciones. Y así, sin darte cuenta, mantienes tu sueño a distancia, creyendo que el tiempo de alguna manera lo acercará. Pero el tiempo no te trae la manifestación. La conciencia sí que lo hace. Mientras más creas que el futuro te va a dar lo que buscas, más vas a tardar en encontrarlo. Esperar se convierte en una forma de procrastinación espiritual, una hermosa excusa para no creer en tu propio poder. Neville Goddard dijo una vez que el tiempo es la ilusión que creamos por el intervalo entre que asumimos algo y lo aceptamos. En el momento en que asumes algo como real, ya existe en la conciencia. Pero cuando dudas, cuando revisas, cuando mides, estiras la ilusión del tiempo. Te sales de la creación actual y vuelves a esperar. Puede que pienses que estás siendo paciente, pero en realidad estás ensayando la distancia. Cada vez que piensas, todavía no está aquí, le estás dando una orden silenciosa a tu realidad. Mantente lejos. La ciencia moderna refleja la misma dinámica. La investigación cognitiva revela que la anticipación dispara picos de dopamina. El sistema de recompensa del cerebro se vuelve adicto a esperar en lugar de recibir. O sea, la emoción de ya viene se siente más segura emocionalmente que la paz de ya está hecho. Esperar se convierte en un bucle, un patrón emocional familiar que te da la ilusión de que avanzas, pero secretamente te confirma que te falta algo. Y así la mente aprende a desear más la persecución que la llegada. Te han enseñado a soñar, pero no a quedarte viviendo en tu sueño. Te han entrenado para visualizar lo que quieres, pero no para convertirte en la persona que ya lo tiene. El dolor oculto en este patrón es sutil pero profundo. Te levantas con esperanza, pero para la noche te sientes desinflado. Crees que estás haciendo las cosas bien, meditando, afirmando, visualizando, pero una vocecita te susurra, ¿por qué no ha pasado todavía? Ese susurro es el eco de una vieja identidad que no cree que merezca alinearse al instante. Se aferra a esperar, porque esperar se siente más seguro que recibir. No es que te falte poder, es que te has acomodado a posponer las cosas. Esperar es algo que conocemos bien, pero la satisfacción es algo desconocido, y lo desconocido siempre se siente arriesgado para la mente. La enseñanza de Neville corta esta ilusión con claridad. No estás esperando que nada externo cambie, estás esperando a que dejes de esperar. El tiempo es un espejo que se demora. Refleja tu estado interno una vez que dejas de moverte en la duda. Cada vez que dices, ya viene, al mismo tiempo estás diciendo, todavía no es mío. Y así,
el espejo también espera. No puede reflejar lo que no has aceptado. El mundo no es lento, es preciso. Refleja tu última suposición con una lealtad inquebrantable. Entonces, la invitación no es a esforzarte más, sino a cambiar la dirección emocional de tu espera. Cambia la vibración de ya viene en camino por la quietud de ya llegó. Habla internamente no desde la nostalgia, sino desde la propiedad. Siente cómo la frase ya soy se asienta en tu cuerpo como una verdad que no necesita ser defendida. Fíjate cómo cambia tu respiración cuando dejas de perseguir algo. El espacio entre inhalar y exhalar, ahí es donde ocurre la creación. No en el ruido de preguntar, sino en el silencio de saber. No te presiones por tener esta conciencia. Solo tienes que recordar que el universo no responde al esfuerzo, sino a la identidad. El que espera no puede recibir, porque esperar implica ausencia. Pero el que acepta ahora, tranquilo, con confianza, ya se volvió magnético. Siente eso. Siente la diferencia entre ya viene y ya está hecho. Uno crea distancia, el otro la acorta. Cuando realmente encarnas el ya está hecho, el tiempo se desvanece. La vida empieza a reacomodarse, no porque se lo hayas rogado, sino porque dejaste de contradecir tu propia creación. Aquí hay una paradoja sagrada escondida. En el momento en que dejas de necesitar tiempo, todo empieza a acelerarse. Cuando dejas de buscar pruebas, las pruebas empiezan a buscarte a ti. Cuando dejas de anticipar, la realidad te alcanza, porque la manifestación no ocurre esperando, sino siendo. El tiempo no tiene poder sobre una conciencia que ya se sabe realizada, así que hagamos una pausa aquí, ¿va? Deja que las palabras se asienten más profundo que el pensamiento. No vas atrasado, no llegaste tarde, simplemente estás aprendiendo a dejar de ser adicto a esperar. En el momento en que dejas de buscar señales de llegada, te conviertes en la llegada misma. Si estas palabras te están despertando algo, tómate un momento, suscríbete ahora y sigue caminando por este camino de recuerdo donde la manifestación se vuelve tu estado natural. Toda transformación empieza no con un cambio en las circunstancias, sino con un cambio en cómo te ves a ti mismo. El mundo exterior solo se dobla a la imagen que tienes de ti mismo por dentro. Puedes afirmar riqueza, amor, éxito o salud sin parar, pero si la identidad detrás de esas afirmaciones sigue susurrando «no soy suficiente», el eco siempre te devolverá la misma sensación de vacío. El sabotaje invisible no está en lo que pides, sino en quién crees que eres mientras lo pides. Los primeros 30 días de manifestación no se tratan de perseguir resultados. Se trata de desenmascarar la identidad que sigue recreando la misma historia. Neville Goddard lo captó perfecto. Cambia tu concepción de ti mismo y automáticamente cambiarás el mundo en el que vives. El mundo exterior no te resiste. Obedece tu definición interna. El autoconcepto es el guión que la realidad interpreta sin cuestionar. Eres tanto la escritora como la actriz, pero por mucho tiempo has estado repitiendo líneas viejas, creencias heredadas de la familia, la cultura y la decepción. Cuando dices, no puedo manifestar dinero, o el amor siempre me abandona, no estás describiendo la realidad, estás describiendo tu rol. Y el primer mes de esta transformación de 6 meses está dedicado a reescribir ese rol, a elegir un nuevo personaje interno cuya historia incluya de forma natural la vida que deseas. En psicología, a esto se le llama el autoesquema, el marco mental que determina qué información aceptas como verdadera. La mente filtra todo lo que contradice la imagen que tiene de sí misma. Por eso, las oportunidades a veces pasan desapercibidas, no porque no estuvieran ahí, sino porque no coincidían con la frecuencia de quien crees que eres. No puedes recibir de una realidad que rechazas subconscientemente. La clave no está en obligar a que lo de afuera cambie, sino en enseñarle a tu subconsciente que una nueva versión de ti es segura, natural e inevitable. Aquí es donde la imaginación se convierte en el puente entre lo consciente y lo subconsciente. La mente aprende por repetición, emoción e imágenes. En estos primeros 30 días, la visualización nocturna se convierte en tu revolución silenciosa. No como rendimiento, sino como recuerdo. Antes de dormir, date chance de hundirte en la imagen de ya ser tu yo realizado. Sentí cómo esa versión de ti camina,
habla, respira. ¿Cómo es el tono de su voz? ¿Cómo se siente despertar sin preocupaciones? No le pidas a la imagen que aparezca. Encárnala hasta que se sienta más como un recuerdo que como una fantasía. Mientras lo haces, las neuronas empiezan a conectarse en línea con esa identidad. El cerebro, que no puede distinguir entre una experiencia vívidamente imaginada y la realidad física, empieza a preparar tu cuerpo para actuar en armonía con la nueva suposición. No estás manifestando una casa, te estás convirtiendo en el arquitecto capaz de construirla. La meta no es manipular la materia, sino madurar la identidad. Este primer mes es como un ensayo sagrado, una vuelta a ser el autor de tu propia historia. Cada visualización, cada corrección suave de pensamiento, cada momento de sentir «ya soy eso», es una nueva línea escrita en tu guión. El subconsciente no responde al esfuerzo, sino a la familiaridad. Cuando sentirte abundante, amado o libre se te hace familiar, tiene que exteriorizarse. La realidad no puede resistir la identidad que cree ser real, pero igual, habrá momentos en que tu antigua identidad te jale de vuelta, momentos de duda, culpa o incomodidad. Cuando eso pasa, no es un fracaso, es retroalimentación. El yo viejo se está desvaneciendo y el sistema nervioso se está ajustando a nuevas frecuencias emocionales. Le estás enseñando a tu cuerpo que la tranquilidad es segura, que valer la pena es algo natural. La mente puede protestar, pero el yo más profundo recuerda. No estás creando una nueva versión de ti, estás descubriendo lo que siempre ha estado debajo del condicionamiento. Estos 30 días son la base de todo el viaje de 6 meses. Cada día es un paso más lejos de la narrativa de esforzarse y un paso más cerca del poder silencioso de ser. La realidad empezará a reflejar este cambio de formas pequeñas y sutiles, nuevas conversaciones, facilidad inesperada, respuestas diferentes de los demás. Esto no son coincidencias, son reflejos de tu identidad reescrita empezando a hablar a través del mundo. El primer mes es la semilla, la declaración silenciosa a la existencia. Ya no persigo lo que ya soy, así que respira en esta nueva definición de ti mismo, que viva no como una esperanza futura, sino como una verdad presente. La identidad que nutras en estos 30 días se convertirá en la tierra de la que brotará cada manifestación, y a medida que te adentras más en esta conciencia, te darás cuenta de que nunca estuviste esperando a que el sueño apareciera. El sueño te estaba esperando para que te reconocieras como su fuente. Toda creación empieza como una imagen. No es una imagen que ves con los ojos, sino una que sientes con tus sentidos internos. Una imagen llena de emoción, textura y certeza. Pero la mayoría de la gente nunca pasa de solo imaginar su meta. Lo ven como algo lejano, como un cuadro colgado al final de un pasillo largo. Lo describen, lo admiran, hasta le rezan, pero nunca se meten en él. Y así, la imagen se queda en una idea en vez de ser una realidad. Manifestar algo requiere un acto más sutil e íntimo, pasar de imaginar sobre el deseo a imaginar desde él. En el momento en que te metes en la escena, como si ya fuera real, el universo la reconoce como tal. Neville Goddard le llamaba a esto vivir en el final, o sea, empezar con la sensación de que ya está hecho. Cuando te imaginas desde el final, te saltas todo el medio. Ya no te preguntas, ¿cómo va a pasar esto?, porque la pregunta se disuelve en la certeza de «ya está hecho». Para la mente racional, esto se siente ilógico, hasta irresponsable, porque la lógica exige evidencia visible antes de creer, pero la creación no se rige por la lógica, sino por la ley. La mente que se conoce a sí misma y se siente realizada, moldea el mundo para que coincida con su convicción. Lo que repites una y otra vez con sentimiento se convierte en una orden para tu subconsciente, y el subconsciente siempre es fiel a su última instrucción. La neurociencia moderna refleja esta verdad con una precisión asombrosa. Cuando el cerebro ensaya mentalmente una acción, activa los mismos circuitos neuronales que se activarían si la acción se hiciera físicamente. El cuerpo reacciona como si la experiencia imaginada estuviera pasando ahora mismo. Con el tiempo, esos circuitos se fortalecen y forman nuevas conexiones neuronales que hacen que la experiencia se sienta familiar.
O sea, tu cerebro se entrena para aceptar lo invisible como algo normal. Esto no es solo desearlo, es condicionamiento fisiológico. La repetición de experiencias internas va abriendo nuevos surcos en la conciencia hasta que lo que antes parecía imposible se vuelve inevitable. Pero el ensayo tiene que ser puro, sin tensión, sin esfuerzo. Cuando ensayas con ansiedad, programas a tu sistema nervioso para que asocie tu deseo con tensión. Pero cuando ensayas desde la calma y la seguridad, el cuerpo aprende que la satisfacción es segura, natural y familiar. Cada escena interna se convierte en un ensayo para la paz, no en una lucha. No te estás convenciendo de que va a pasar, te estás permitiendo recordar que ya pasó. La repetición convierte la fantasía en familiaridad, y la familiaridad es el lenguaje del subconsciente. La frase de Neville, "El final es donde empezamos", es más que poesía, es una verdad neurológica. Empezás desde la vibración de la finalización porque el cuerpo primero tiene que sentir lo que la mente declara. Cuando lo que sientes y lo que crees van de la mano, la acción fluye sola, sin presiones ni trabas. Manifestar deja de ser una persecución agotadora y se convierte en una sincronización elegante entre lo de adentro y lo de afuera. El cuerpo, ahora entrenado para esperar la realidad cumplida, empieza a moverse, hablar y responder como si ya estuviera viviendo dentro de ella. Imagina este proceso como un salón de ensayos. El escenario es tu conciencia. Cada noche, antes de dormir, las luces se atenúan y la escena empieza. Entras a la realidad que elegiste, no como un visitante, sino como un habitante. Los aplausos, la gratitud, el alivio, todo eso ya está aquí. No te ves desde lejos. Estás dentro del cuerpo que vive el deseo cumplido. Sientes la textura del momento, el peso de la certeza en el pecho, el ritmo sin esfuerzo de la paz. Y luego, cuando te vas quedando dormido, tu subconsciente toma el guión y empieza a traducirlo, transformando tu ensayo mental en experiencia vivida. Esta es la tecnología silenciosa de la creación. Cuanto más repites la escena, más se la cree tu cuerpo. Cuanto más tu cuerpo se lo crea, más tu comportamiento se alinea sin que te des cuenta. Empezás a elegir diferente, a responder diferente, a atraer diferente. No porque te forzaste a cambiar, sino porque lo ensayaste tanto que se volvió instinto. Luego el mundo se reacomoda alrededor de tu nuevo estado instintivo. La imaginación es el ensayo. La realidad es la noche del estreno. Lo que practicas internamente es lo que la vida eventualmente te va a dar. Si tu mente ensaya la duda, el miedo y la añoranza, esa es la obra que se desarrolla. Si tu mente ensaya gratitud, completitud y facilidad, eso se convierte en tu obra maestra. La ley es impersonal y exacta. No puedes escapar de los roles que has ensayado más veces, pero puedes elegir unos nuevos. Y bueno, en este capítulo de tu transformación, que la imaginación sea el espacio sagrado donde practiques la certeza. Que cada repetición sea un ensayo de recuerdo. No estás tratando de crear algo que no existe. Te estás reencontrando con lo que siempre ha sido real. Lo invisible, primero, hay que aceptarlo antes de poder verlo. Cuando tu ensayo interno se convierte en tu hogar, la realidad no tiene más remedio que mudarse y vivir ahí contigo. El mayor obstáculo para manifestar algo es la costumbre silenciosa de estar buscando pruebas. Cada vez que buscas señales, mides resultados o preguntas, ¿ya funcionó? Estás afirmando que no está funcionando. Lo que parece fe, muchas veces es miedo disfrazado de control. La realidad no refleja lo que queremos, sino la estabilidad, y estar revisando interrumpe esa estabilidad. Neville Goddard enseñaba que la persistencia significa mantenerse firme por dentro, no repetir sin parar ni forzar la creencia. La verdadera persistencia es una convicción silenciosa, la calma de saber que lo invisible ya es real. El universo no responde al esfuerzo, responde a la consistencia de tu estado. La ciencia está de acuerdo. La recompensa intermitente genera inestabilidad emocional. La anticipación constante mantiene el sistema nervioso en un estado de alerta, mientras que la certeza sostenida lo reprograma para la paz.
Así que los próximos 6 meses no son una carrera por los resultados, sino un refinamiento del ritmo interno. Mide tu transformación no por los resultados, sino por en quién te estás convirtiendo. Fíjate en los momentos de calma que reemplazan la tensión y en la gratitud que reemplaza la impaciencia. El crecimiento, como el pelo, se desarrolla en silencio hasta que de repente se hace visible. Cuando ya no necesitas revisar, estás alineado. En el momento en que dejas de esperar pruebas, es cuando las pruebas empiezan a aparecer. Las palabras solas rara vez cambian la realidad. Puedes repetir afirmaciones 1000 veces, pero si el cuerpo no siente que son verdad, el subconsciente las trata como ruido. El lenguaje de la creación no es verbal, es emocional. Neville Goddard lo reveló en su frase más simple: sentir es el secreto. La sensación de haber terminado algo tiene más poder magnético que repetir la esperanza una y otra vez. El subconsciente acepta lo que tiene carga emocional, no lo que se declara intelectualmente. La neurociencia lo confirma. La emoción marca la experiencia como real dentro del sistema de memoria, imprimiendo en el cuerpo una nueva instrucción. Cada sentimiento genuino de gratitud, alivio o satisfacción le indica al sistema nervioso que se alinee con esa realidad. No estás convenciendo al universo, estás condicionando a tus células a creer. Manifestar es generar la firma emocional de lo que deseas antes de que aparezca cualquier evidencia física. La gratitud que sientes como si el deseo ya se hubiera cumplido es una frecuencia de completitud, no de deseo. En esa vibración, la falta se disuelve y la atracción empieza. Las palabras pueden encender el motor, pero la emoción es la que lo hace andar. Cuando el cuerpo cree, el mundo lo sigue, siente primero, y dominarás lo invisible. Porque la emoción es el Wi-Fi entre tu mente y el campo, el puente que hace real lo invisible. Muchos creen que manifestar requiere un esfuerzo incansable, como si el universo recompensara el agotamiento. Pero esforzarse demasiado no es devoción, es desconfianza. La necesidad de empujar, esforzarse y controlar revela una creencia oculta de que hay que obligar a la vida a cooperar, pero la verdadera creación se mueve en silencio, no con esfuerzo. Las fuerzas invisibles que dan forma a tu mundo responden a la coherencia interna, no a la lucha externa. Cuando actúas desde la tensión, estás señalando que te falta algo. Cuando descansas con seguridad, irradias suficiencia. Neville Goddard describió la creación como un movimiento psicológico, no físico. Lo que transforma la realidad es el cambio de estado, no la cantidad de acción. La ciencia moderna refleja esta verdad. El estrés crónico limita la neuroplasticidad, lo que reduce la capacidad del cerebro para ver nuevas posibilidades. El exceso de trabajo no te abre puertas, te las cierra. La mente creativa florece cuando está relajada. Ahí es cuando la intuición puede surgir y guiar el siguiente paso sin esfuerzo. La manifestación es como respirar, la exhalación después de inhalar la intención. Tú plantas la semilla del deseo y luego dejas que la tierra de la conciencia haga su trabajo. La acción, cuando llega, es inspirada, no desesperada. Cuanto más descanses en la confianza, más rápido la vida se acomoda alrededor de tu calma. Crear nunca te ha exigido que te esfuerces, solo que te rindas. El miedo suele aparecer justo cuando la transformación empieza. No es castigo ni resistencia, es memoria. La mente le tiene miedo a expandirse solo porque la nueva identidad se siente rara. No estás luchando contra la oscuridad, estás encontrando los límites de lo que antes llamabas seguro. El viejo yo tiembla, no porque no valgas, sino porque siente que se le acaba el tiempo. Neville Goddard decía, tienes que sentirte natural en tu nuevo estado. La manifestación no es el salto del miedo al coraje, es la normalización gradual de la grandeza. Cuando el nuevo yo deja de sentirse extraño, la realidad se ajusta en consecuencia. El sistema nervioso aprende por repetición. Exponerse a emociones más elevadas lo reconfigura para asociar la abundancia y la paz con la seguridad. La familiaridad reemplaza al miedo, no por la fuerza, sino por encarnarlo repetidamente. Cada vez que piensas, sientes o actúas como tu yo realizado, le estás enseñando al cuerpo que la expansión es el hogar.
Con el tiempo, lo que antes te daba ansiedad empieza a sentirse normal, y esa normalidad es poder. La mariposa no le tiene miedo a volar porque recuerda arrastrarse como un sueño. Te estás acordando de la misma forma. El miedo se va cuando la satisfacción se vuelve tu normal, y lo que antes parecía imposible empieza a sentirse inevitable. Cuando la vida parece resistirse a tus deseos, no te está desafiando, te está reflejando. La realidad no es un examen que hay que aprobar, sino un espejo que hay que leer. Cada circunstancia, ya sea agradable o dolorosa, revela tu suposición más estable sobre quién eres. Lo que experimentas no es al azar, es un eco de tu última verdad aceptada. El universo no juzga, solo repite. Neville Goddard enseñaba que el mundo de afuera es tu propio ser proyectado. Cuando entiendes esto, dejas de reaccionar a las apariencias y empiezas a revisar desde adentro. Cada evento se convierte en información, no en evidencia en tu contra. Si una puerta se cierra, no es un rechazo, es una retroalimentación que te muestra amablemente dónde todavía crees en la limitación. Al enfrentar esa reflexión con conciencia en lugar de frustración, recuperas la autoría de la historia. La psicología llama a este proceso sesgo de confirmación. La mente percibe lo que ya asume que es verdad, pero el dominio espiritual está en usar esa misma ley conscientemente. Cuando cambias la creencia interna, la percepción cambia también. La vida no puede evitar ajustar su reflejo. La realidad no está poniendo a prueba tu fe, está entrenando tu enfoque. Cuando dejas de asustarte con los reflejos, el espejo se suaviza y el mundo empieza a responder a tu paz. Hay dos momentos sagrados cada día en los que la mente se abre más profundamente a la creación, justo antes de dormir y justo después de despertar. Estas transiciones entre estar despierto y descansar son las puertas al subconsciente, donde la imaginación y la realidad se mezclan. En estos estados tranquilos, el pensamiento se convierte en huella y la emoción en instrucción. Lo que sientes repetidamente durante estos periodos es lo que el subconsciente acepta como verdad. Neville Goddard le llamaba a esto el estado similar al sueño. Es la frontera entre el control consciente y la rendición, el lugar donde tu película interna se reproduce sin resistencia. La neurociencia ahora confirma que durante esos momentos, el cerebro produce ondas teta, unas frecuencias lentas y sugestivas que se saltan los filtros analíticos y reprograman el sistema nervioso. Aquí es donde eres más impresionable, más magnético, más alineado con la creación misma. Todas las noches, el subconsciente repasa tu último sentimiento dominante y lo proyecta en el lienzo del mañana. Cuando terminas el día sintiéndote realizado, plantas una nueva causa en la tierra fértil de lo invisible. La noche no es descanso, es la sala de edición de la conciencia, donde la historia se reescribe antes de que llegue al escenario de la forma. En esos momentos de silencio, la suposición se convierte en destino. La fase final de la manifestación es la rendición, no el esfuerzo. Revisar el progreso solo confirma el retraso. Lanzar algo confirma que ya llegó. La ley de Neville Goddard sigue siendo clara. Vive en el final. Vivir desde el final es descansar en la certeza, dejando que la realidad se ajuste a tu completitud interna. Cuando encarnas la plenitud, colapsas el tiempo, porque el yo pleno existe fuera de la espera. Incluso la ciencia lo dice. El estado del observador determina lo que se hace visible. Cuando dejas de buscar pruebas, la creación puede desplegarse libremente. Como la tetera que hierve una vez que te olvidas de ella, la manifestación se completa en el instante en que dejas de observarla. No creas el futuro, lo recuerdas. La manifestación no se trata de atraer lo que te falta, es recordar lo que ya existe en tu conciencia. No estás creando el futuro, sino despertando a la versión de ti que ya lo vive. Neville Goddard enseñaba que la creación ya está hecha. Cada resultado existe, esperando que tu asunción lo haga visible. El trabajo del Dr. Bruce Lipton en epigenética refleja esta verdad. La creencia remodela la biología. El cuerpo responde a lo que percibes. Se reorganiza para que coincida con lo que crees en tu interior. Cuando la mente acepta la abundancia o la paz como algo natural, las células las siguen
y la realidad se hace eco de ese estado interno. Los últimos 6 meses no han sido una espera, sino una reprogramación de identidad. Con la repetición, la quietud y la verdad emocional, has entrenado a tu sistema nervioso para que reconozca la plenitud como algo familiar. La manifestación se vuelve fácil cuando la facilidad reemplaza el esfuerzo. Ya no te manifiestas estirándote hacia adelante, sino recordando hacia atrás, hacia lo que ya está hecho. El futuro que una vez buscaste es el yo que ahora has estabilizado. No estás persiguiendo la luz, te estás volteando hacia ella.